todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pasaron de ser sacerdotisas y diosas a ser quemadas por la Santa Inquisición durante la Edad Media. El papel de la mujer a lo largo del tiempo no ha sido fácil, relegadas a un segundo plano, incluso discriminadas durante milenios. Sin embargo, hubo mujeres que fueron capaces de enfrentarse a esto. Por ejemplo, Cleopatra, la última faraona de Egipto. Esta mujer, que conocía infinidad de lenguas en aquella época, que era toda una intelectual, con su belleza y su inteligencia fue capaz de poner en jaque a la mayor potencia de la época, al Imperio Romano. A siglos más tarde, por ejemplo, Hipatia de Alejandría fue la mujer científico que recuperó todos los valores y toda la ciencia que había en la antigua biblioteca de esta ciudad de Alejandría en Egipto, y eso le costó la vida. Fue ajusticiada por los seguidores coptos cristianos de la época. En fin, mujeres que fueron rebeldes y que se enfrentaron a su destino. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, el papel de la mujer en la historia. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Se llamaba Margaret Zell. Nació en el año 1876 en Holanda, en el seno de una familia muy humilde. Su padre era sombrerero. Desde niña, envuelta en odio y violencia, sus padres, con 1000 problemas en la casa, se acabaron separando y ella fue a una institución benéfica a estudiar, institución en la que sufrió abusos por parte de sus profesores. A los 19 años salió de aquella institución y se casó con un militar, su nombre en concreto Rudolf MacLeod. Se casa con Rudolf MacLeod y este militar lo mandan a Indonesia, en concreto a la isla de Java. Allí es también otra vez víctima de maltratos y los problemas de alcohol de su marido. Así que decide regresar hasta Europa y convertirse en bailarina, en la primera bailarina erótica de la historia, con el nombre de Mata Hari, que significa en malayo ojo del día. Se inventó toda una historia de su vida pasada que era falsa. Decía que era una princesa de Java, se teñía la piel con colores más oscuros para parecer oriental. Y en los cafetines de diferentes lugares de Europa empezaba a bailar envuelta en paños sedosos. Ella decía que había aprendido los bailes secretos del hinduismo, los bailes que las cortesanas le hacían a los maharajas en la India. Y el caso es que con el contoneo de sus caderas, Europa enloqueció y empezó a conocer a personajes de muchísimo dinero y tenía sexo con ellos por mucha más plata. Y aquella mujer que tuvo de problema en problema en su vida por culpa de los hombres, decidió aprovechar su belleza para sacarles toda la plata posible. Y esto fue así hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Y en Madrid, en uno de esos cafetines, conoció al embajador alemán Arnold von Kalle. Y Arnold von Kalle le ofreció ser espía del Imperio Germánico. Y entonces, cuando tenía relaciones con oficiales franceses, le sacaba información que enviaba a Alemania. Su nombre en clave, agente H21.
pero fue doble agente, ya que los hombres la habían maltratado, e hizo lo mismo con los franceses. Tenía relaciones con personajes alemanes de cierta importancia y le pasaba información a los franceses. En el fondo, Mata Hari, repito su nombre, Margaret Zell, fue una buscavidas en un tiempo convulso, donde ella nació en una familia muy humilde, repito, y además los hombres siempre la maltrataron. El caso es que, repito, su belleza enloqueció a Europa. Y esto fue así hasta el 15 de octubre de 1917. Unos días antes, Mata Hari fue arrestada por los servicios secretos franceses. Su delito, ser espía. Realmente fue una doble agente. Tampoco la información que ella movió tuvo una gran relevancia. La realidad de esta intrahistoria que ha aparecido en diferentes medios de comunicación desde hace unos años es que Francia iba tan mal en la guerra que se les ocurrió poner una cabeza de turco, alguien famosa como Mata Hari, para echarle las culpas de los desastres que había en el frente. Y ese 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue fusilada y fue hasta donde estaba el pelotón esperándola, junto con 2 monjas y su abogada. Y esta señora, que hizo historia y pasó a ser leyenda, justo antes de que el pelotón de fusilamiento acabara con su vida, dijo que no le taparan la cara, que quería ver a sus verdugos, a los mismos hombres que la habían maltratado a lo largo de su vida. Y antes de que le dispararan, les mandó un beso y les guiñó. Me imagino a aquellos niños del pelotón de fusilamiento temblando ante tan maravillosa belleza. La historia de Mata Hari, Margaret Zell, una mujer que enloqueció a Europa, una mujer que fue una buscavidas, repito, en un tiempo convulso y de violencia, víctima ella de la violencia por parte de muchos hombres. Y les cuento la historia de Margaret Zell, porque el programa de hoy va sobre el papel de la mujer en la historia. Miles de años denostadas y degradadas. Pasaron de ser diosas en la antigüedad a ser brujas en la Inquisición y quemadas en la hoguera. Sin embargo, sin las mujeres, ni usted y yo podríamos existir, ya que son nuestras madres. Una figura totalmente maltratada a lo largo de la historia, que ahora, desde comienzos del siglo XX, empieza a tener el papel que se merece en la sociedad. Un fuerte abrazo a todas las mamás y a todas las mujeres. Nunca dejen de soñar, ustedes serán lo que quieran ser. Como esa Mata Hari, aventurera, sensual, desafiando a un mundo cambiante y en guerra, a comienzos del siglo XX. Una mujer que por su talento y su sensualidad se convirtió en leyenda. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Hoy un programa donde vamos a bucear en la vida y obra de mujeres fascinantes en la historia. Mujeres que fueron rompedoras en su tiempo y que marcaron toda una época. Sabéis que hago viajes de autor. En la segunda quincena del mes de septiembre de este año estaré haciendo un viaje de autor a Egipto, a navegar por el mágico Nilo, a caminar junto a la fastuosa sombra de las pirámides en la meseta de Giza, a encontrar y redescubrir un mundo mágico, repleto de misterio, en un viaje que os aseguro va a ser transformador. Toda la información de este viaje la tenéis en
www.viajesjuanjesusvallejo.com, en la web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Atreveos a vivir el misterio y la magia. Y en fin, también tengo que deciros que tremendamente contento porque los datos de Caracol Radio este mes han sido tremendos. Para en concreto 18 millones de oyentes al día. Así que somos el primer grupo radial de Colombia. Alejandro Bernal, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie, para todos los oyentes, no solo de Noche de Misterio, sino de Caracol Radio, por hacer de Prisa Media el grupo radial más importante del país, Juanje, con una cifra de 42 millones de oyentes repartidos en todas las plataformas de Prisa Media, entre las cuales están involucradas la radio, el streaming, las redes sociales y otras plataformas de distribución, Juanje, y un consolidado de marcas musicales de las emisoras musicales de Prisa Media que consolidan una cifra de 28 millones de oyentes. Muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de esta gran familia de Prisa Media, de la cual estamos aquí en Caracol Radio liderando las emisoras de información, Juanje, radio hablada. Es un privilegio que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares. Y muchas gracias a todos por hacernos el podcast más escuchado en Colombia. Muchas gracias a todos. Alejandro Bernal, después del Día de la Mujer teníamos que hacer un programa como este. Las mujeres en la historia. La mujer es la base de la sociedad, Juanje. Ah, sí. O sea, es así de simple, y debíamos un programa, no solamente por la importancia que tienen muchas mujeres en la historia, porque también nos lo habían pedido en redes sociales, y en esta oportunidad, Juanje, tenemos a un gran maestro del periodismo, amigo de la casa, no solo de Caracol Radio, sino del programa, Néstor Armando Alzate, y con él estamos haciendo un recorrido con algunas de las mujeres más impresionantes de la historia, unos relatos apasionantes, mujeres aventureras, mujeres adelantadas a su tiempo, y como decía el maestro Néstor Armando Alzate, hay muchas chicas, hay muchas féminas y muchos hombres que piensan que el feminismo es algo nuevo, y hoy vamos a demostrar que el feminismo es antiquísimo, sobre todo que hay unas mujeres que se anticiparon a todo, Juan. Hubo mujeres que lucharon para que efectivamente para tener un lugar en la sociedad y un lugar muy destacable en la sociedad, y además en tiempos convulsos. Exacto. No nos dio tiempo en la entrevista ni a la mitad del guión como siempre, pero vais a entender en este podcast realmente cuál fue el papel de la mujer en la historia, ¿no? Como muchas de ellas fueron unas luchadoras encomiables. Y la entrevista con Néstor Armando Alzate arranca así. La mujer fue relegada en la historia siempre a un segundo plano, ya que vivíamos en sociedades total y absolutamente patriarcales. Sin embargo, hoy lo que queremos hablar es del papel de la mujer en la historia, de algunas mujeres que cambiaron la historia, de algunas mujeres que por su inteligencia, por su valentía o por otras cuestiones realmente dejaron una huella en la historia. Igual que también nos vamos a hablar, por ejemplo, de cómo fueron perseguidas tan injustamente por la Iglesia Católica en la Edad Media durante siglos por la Santa Inquisición. Un papel, el de la mujer en la historia, que realmente no fue fácil. Pero la persona que tiene un canal de YouTube maravilloso, que ya está como casi en 200.000 suscriptores, que se ha hecho, yo creo que el youtuber más importante de periodismo de misterio, no en Colombia, sino en América Latina, es mi buen amigo Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, un canal de YouTube súper recomendado, y que ha hecho un montón de vídeos sobre algunas de estas mujeres. Néstor, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Juan, muchísimas gracias, Juan Jesús. Un saludo para Alejo Bernal, para todos los oyentes de Noches de Misterio en Caracol. Y en serio que estoy entre los de Latinoamérica, ¿no? Yo todavía no me la creo que tengo voy para 190.000 suscriptores. Todavía no me la creo. Pero si es tan alta esa suma para uno decir, bueno, porque ahorita me estaban diciendo, me encontré con alguien y me decía, hola, youtuber. Yo, youtuber. Sí. Bueno, yo no me la creo. De todas maneras, me place profundamente hacer lo que hago, contar historias. Yo vibro con cada historia que cuento, es mi vida misma. Y si además de eso me invitan a un programa como Noche de Misterio y me invita un portento de periodista de misterio que es Juan Jesús Vallejo y un periodista tan aplicado con tanto conocimiento como Alejito Bernal, me siento el más privilegiado de todos los privilegiados.
Y nosotros felices de tenerte a ti, que hacía meses que no te teníamos y ya me estaba diciendo la gente, ¿por qué no sacas a Néstor? Y digo, ya tranquilo, que ya mismo le llamo y metemos otra vez aquí a Néstor Armando Alzate. Y aquí Alejandro y yo, Alejandro también que hable, pues tremendamente felices de ver tu éxito en YouTube, cómo se ha disparado. Y amigo, te lo mereces por tu trabajo y porque eres un narrador que en buena medida se debe a ustedes dos. En buena medida esto que está ocurriendo. Muchas gracias de nuevo. No me cansaré de decirlo. Aquí somos una familia, hermanito, la familia del misterio. Y ya que somos 4 locos, me encanta que haya esta comunidad, tanto en Colombia como en toda América Latina. Oye, Néstor, ¿por qué has empezado últimamente a meter más vídeos sobre historias de mujeres? Ahora que ha pasado justo la semana pasada fue la fecha del Día de la Mujer. ¿Por qué has empezado a meter muchas más historias de mujeres en tu canal de YouTube? Porque Juan Jesús, yo creo que a lo largo de la historia hemos sido muy injustos con las mujeres. Y creo que ellas, a la hora de la verdad, han sido las verdaderas constructoras de la humanidad, para bien o para mal. Recuerda que Luis XIV, cuando alguien le llegaba con un problema, lo primero que preguntaba, «Cherchez la femme», ¿quién es la mujer? Porque se asumía que si era bueno, había una mujer, y si era malo, también estaba una mujer detrás. Y aún aquellas que se han considerado, digámoslo, perversas, han sido unos portentos de mujeres. Dígame Cleopatra, por ejemplo. Catalina la Grande, imagínate Catalina la Grande. ¿Quién más? No, muchas, es decir, Hipatia. De Alejandría. Sí, Hipatia de Alejandría. Aspasia, la gran filósofa. Agnódice, que fue la primera ginecobstetra que existió. Es decir, hasta algo que hacemos cotidianamente, cuando alguien dice, no, házmelo al baño de María. María la judía, la alquimista, que se inventó eso en el siglo I después de Cristo. Es decir, encuentras que siempre hay una mujer. Por ejemplo, alguien que moldeó a Europa, recuerda, fue Leonor de Aquitania, sí, que fue esposa de 2 reyes, que fue reina de 2 naciones, esposa de Luis VII de Francia y esposa de Enrique II de Inglaterra, y que prácticamente por ella, porque pelearon por una barba, no sé si conoces esa historia, te la cuento así muy rapidito. Dale, tenemos tiempo, cuéntala tú con calma, dale. No te preocupes. Resulta que ella se casó con Luis VII de Francia. Su papá era un hombre feudal que era el dueño de toda la Bretaña francesa, de Aquitania, de todo, mejor dicho, dueño de media Francia. Y entonces, obviamente, le entregó al rey Luis VII de Francia como dote por ella todo ese territorio. Resulta que se fueron a la primera cruzada, ella se fue con su marido y estuvo activa en los campamentos y demás, una mujer de armas tomar y bellísima. Y entonces resulta que cuando regresaron ya, él se afeitó, se cortó la barba. Y ella le dijo, no, pero ¿cómo te vas a cortar la barba? Que ahí es donde está tu encanto. Y le dijo, no, me la corté y déjatela crecer. Dijo él, no. Empezaron entonces un litigio matrimonial por una barba. Entonces llegó el momento en que simple y llanamente se divorciaron. Ellos manejaban los papas en aquella época y les concedían las anulaciones que quisieran. Se separaron y al poco tiempo se casó con Enrique II de Inglaterra. Entonces le reclamó al rey de Francia que le devolviera su dote, todo ese territorio, media Francia. Por razones obvias el rey dijo, no, yo no le devuelvo eso. Entonces ahí comenzó la Guerra de los 100 años, que duró 301 años, de 1152 a 1354, 300 años. Y empezó por una barba. Por no afeitarse. Y ella moldeó a Inglaterra. Ella era la mamá de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Aquellos 2 ingleses, el uno que se destacó en las cruzadas, que no quería gobernar sino ser caballero andante, y el otro que era uno de los seres más perversos cuantos han existido, que al influjo de él fue que creció Robin Hood. Él fue el que por su actitud hizo que los señores feudales se emberracaran con él y le exigieran que firmara un documento en el cual consignaban
igualdad de los seres humanos, todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, todo lo que son los principios básicos de los derechos fundamentales, que luego se hicieron patentes en la Revolución Francesa, fue ahí, en la Carta Magna, en 1215. Y Leonor de Aquitania era la mamá de ellos dos, esposa de Luis VII, esposa de Enrique II, y que moldeó a Europa a partir de esa guerra de los 100 años, Leonor de Aquitania. Dios santo, ¿ves? Por eso tu canal tiene el éxito que tiene, tu canal de YouTube, porque cuentas las historias muy bien y tienes una memoria impresionante. Y fíjate, por no afeitarse. La verdad que hay algunos que son muy cabezones. 100 años de guerra. Algo impresionante de Leonor de Aquitania, a propósito de lo que decía el maestro Néstor Armando, es que se cuenta que en la Segunda Cruzada, cuando llega Bernardo de Claraval e insta al monarca de Francia a ser parte de esta campaña, pues Leonor de Aquitania dice: qué pena, yo voy con usted. El monarca no quería, pero ella dijo: yo soy una mujer de armas tomar, yo voy a ir al frente, voy a acompañar a los caballeros. Entonces, maravillosa esta historia, Juanje. Y ahí fue donde se le metió. Exactamente, y una mujer que, al menos para su época, tenía una visión y una actitud muy adelantada a la era en la cual ella vivió. Y se puede hablar de una de las primeras feministas. Es que, entre otras cosas, este cuento del feminismo se supone que es muy moderno, pero más feminista que Cleopatra. Sí, claro. Más feminista que Leonor de Aquitania. Sí. Más feminista que Catalina la Grande, que Cristina de Suecia. No, por favor, eran mujeres que tuvieron la posibilidad de ser protagonistas, pero no les regalaron el protagonismo, sino que se lo tomaron, porque los hombres no se los permitían. Acuérdate aquella famosa ley sálica. Sí, bueno, que sigue vigente en muchos, sigue vigente en muchos países. La ley sálica en España, por ejemplo. Sí, claro. En España, o sea, un rey tiene ya con Leonor ya. Pero porque es primogénita, la ley sálica sigue vigente. Cuidado. Claro, sí. Porque es la primogénita y la segunda es una hermana. Si el segundo hubiera sido un hermano, hubiera sido el segundo el rey y no ella. Era el rey, era el heredero. Por eso, de hecho, eso fue lo que ocurrió con Felipe. Creo que Cristina es mayor que él, ¿cierto? Las dos hermanas son mayores que él. Cristina y Elena son mayores que él. Él es el menor, pero por ley sálica, él es el rey de España. Sí, claro. La ley sálica sigue funcionando en muchos países, que bueno, imagino que dentro de un tiempo aquí no hizo falta cambiarla porque este tuvo 2 hijas y así no hubo lío. Pero si no, no sé si lo hubieran cambiado, qué hubiera pasado. La verdad que no lo sé. Fijaros lo inteligente que son las mujeres. Que lo mismo que pasó. Dime. Lo mismo que pasó con Isabel II. Sí, claro. Que no eran sino 2 hermanas, ella y Margarita. No tenían hijos varones. Sí. Sí. O en ese caso, allá en Inglaterra no funciona. Sí, porque llaman la reina Victoria, pero la reina Victoria era porque tampoco había un descendiente, un heredero masculino. Pero me imagino que ahí se abrieron mucho más y se volvieron en ese sentido más laxos, ¿no? No lo sé, no haría apuestas, ¿eh? No haría apuestas sobre que la corona británica sea más moderna que la española. Yo no haría, pues no lo sé si sigue funcionando la ley sálica. No, desde esa perspectiva, de la ley sálica, no más. Porque acuérdate que antes tuvo varias reinas. Acuérdate que tuvo a Bloody Mary, María la Sangrienta, que era la hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón, María Tudor. Ella subió al trono después de que su hermano Eduardo VI, que era el hijo de Enrique con Juana Seymour, en su tercer matrimonio, nació muy frágil y muy endeble, alcanzó a gobernar 2 o 3 años. Entonces María Tudor subió al trono, Isabel estaba muy pequeñita, entonces primero Eduardo VI, luego sube María la Sangrienta, que así la conoce la historia, Bloody Mary, y luego Isabel I. Y luego creo que hubo otra reina por 10 días, que era, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, en fin, una reina de 10 días. En todo caso, en Inglaterra la tradición en ese sentido ha sido un poco más amplia en cuanto a la cabida de las mujeres como reinas. Sí. Por eso entonces tenemos esas reinas, más Victoria, más Isabel II. Efectivamente. No, hombre, y además la época victoriana que pasó la historia con la revolución industrial y con todo lo que pasó por aquella época. Pero fijaros si las mujeres son inteligentes, que por ejemplo el primer texto de la historia que se firma en la antigua Sumeria lo hizo Endeyuana. Endeyuana es la primera vez en la historia que leemos un texto donde hay una firma.
que era, por ejemplo, eran poesías y demás, historia, pues eso fue una mujer, la princesa de Joana. Y como te has metido en Cleopatra, vamos a empezar a hablar de mujeres que creo que hicieron media en la historia. Además, Cleopatra muy de moda por toda la serie esta que ha salido en Netflix y con toda la polémica, porque el mismísimo gobierno... Pero ojo, amigo mío. Dime. Pero ojo, amigo mío, que en Egipto hubo también otras mujeres muy poderosas. Hatshepsut, Nefertiti. Sí. Acuérdate, ellas también fueron reinas de facto. Fueron faraonas. Nefertiti no. Nefertiti era esposa del faraón, no fue reina, no fue reina. Sí. Ya que Natón. Efectivamente, pero sí fue regente. Fue regente, algo así por el estilo. No. Pilla, pero yo juraría que no, que cuando se liquidan a Akenatón directamente ponen al hijo a Tutankamón. Bueno, que no se llamaba Tutankamón, se llamaba Tutankatón y luego le cambiaron el nombre. Y bueno, este fue un pelele que básicamente... y ni siquiera era hijo sino yerno. No, era el hijo de... Ni siquiera era hijo sino yerno. Era el hijo... O hijo de Nefertiti. Sí, era el hijo de Nefertiti. Era el hijo de Nefertiti y de Amenhotep IV Akenatón. Pero como los sacerdotes del templo de Karnak, los sacerdotes de Amón, se habían pillado un cabreo que no te imaginas, y todos los sacerdotes de Egipto, porque Amenhotep IV lo que hace es que cambia la religión egipcia, cambia la capital, se va a Telelamarna y dice, solo hay un dios, Atón, que es el amor del sol y tal, y bla, bla, y todo esto. Entonces los sacerdotes estaban que mordían, porque les quitaron el poder económico, y cuando a alguien le quitan la plata se enfada bastante. Pero bueno, vamos a meternos en esto de las mujeres que cambiaron la historia. Cleopatra. Personaje, efectivamente, la reina Hatshepsut, esa sí fue una reina que dejó un legado en Egipto tremendo, tiene un templo en el Valle de la Reina, dejó uno de los obeliscos más importantes de Egipto para demostrar su poder y gastó muchísimo dinero en obras públicas. Y fíjate, después de muerta, su mismísimo hijo hizo que cortaran la nariz de sus estatuas para matarlo en el más allá, para acabar con su recuerdo. Fíjate qué crueldad. Pero en fin, vamos a meternos en esta señora. ¿Quién fue ese hijo? Hatshepsut, todo un personaje que además se ponía barba osiriaca postiza para parecer un hombre cuando aparecía delante del pueblo. Y efectivamente dejó algunos de los obeliscos más impresionantes de Egipto. Hay uno que pesa en el templo de Karnak 750.000 kilos, para ser exacto. Es enorme, enorme, enorme. Y se puso a la misma altura que otros grandes faraones de Egipto. Pero como los seres humanos somos así, su mismo hijo hizo que le cortaran la nariz de las estatuas para matar su recuerdo y matar su alma en el más allá. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando no solamente de Nefertiti, sino de la última reina de Egipto, la última faraón de Egipto, Cleopatra. Y la entrevista con Néstor Armando Alzate continúa así. No recuerdo el nombre del hijo de Hatshepsut, si fue Tutmosis. Vamos a preguntarle al señor que todo lo sabe y nos enteramos ahora mismo. A ver, el hijo de sería tal vez Tutmosis III. Puede que sí, no lo sé. Prefiero decirte el dato exacto. Bueno, eso es lo de menos. Pero vamos entonces con creo que fue Tutmosis II. A lo que voy. Cleopatra. Bueno, básicamente hay que pensar que Egipto son 3.000 años de historia y hablar de Egipto siempre tiene su complejidad. Y hay un momento en el siglo IV a.C. en el que un señor que se llama Alejandro Magno conquista Egipto. Y a partir de ahí empieza el reino de los faraones griegos o faraones ptolomeos, ya que el primer faraón, después de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno se hizo coronar como faraón, después de morir Alejandro Magno, fue uno de sus mejores generales, íntimo amigo suyo, que era Ptolomeo. Y la dinastía de los Ptolomeos, que dura 3 siglos hasta el final del imperio, ahí ya termina Egipto. O sea, Cleopatra fue el último faraón de Egipto, eso hay que decirlo así de claro, y a partir de ahí la historia cambia. Bueno, pues era una mujer muy curiosa. Mira, voy a leeros un texto de Plutarco para que veáis cómo la define. Y creo que queda claro además que quizás no era tan guapa, pero no. Fijaros lo que dice Plutarco, literal, voy a leerlo porque merece la pena este texto. Se pretende que su belleza, considerada en sí misma,
no era tan incomparable como para causar asombro y admiración, pero su trato era tal que resultaba imposible resistirse. Los encantos de su figura, secundados por la gentileza de su conservación y por todas las gracias que se desprenden de una feliz personalidad, dejaban en la mente un aguijón que penetraba hasta lo más vivo. Poseía una voluptuosidad infinita al hablar y tanta dulzura y armonía en el sonido de su voz, que su lengua era como un instrumento de varias cuerdas que manejaba fácilmente y del que extraía, como bien le convenía, los más delicados matices del lenguaje. O sea, la señora hablaba, que era una cosa increíble. Hay que decir que el caso de Cleopatra es bastante extraño en la época, porque ella desde niña, como en principio no iba a ser faraona, ella tenía varios hermanos y tenía también una hermana mayor que ella. Bueno, pues es una niña que empiezan a educarla para que sea una erudita y una gran científica y una gran diplomática, y leía y escribía griego, arameo, etíope, árabe, hebreo, medo, parto, latín y egipcio. O sea, una barbaridad. Los hablaba, los leía y los escribía. Además fue enseñada en matemática, filosofía, astronomía, medicina, historia, ciencias políticas, literatura y música. O sea, tuvo una educación brutal. Ahora, eso sí, en contra de lo que piensa la gente, que dice uno, uy, los Ptolomeos, los faraones griegos, que era una gente muy culta y tal, que es verdad que lo eran, entre ellos se mataban, que daba alegría. O sea, entre hermanos, primos, tíos, sobrinos se mataban, pero vamos, con una tranquilidad pasmosa. Y eso es lo que a ella le sucede desde el minuto uno, cuando fallece su padre, que ella no tenía derecho a ser faraón. Dicen que fue la preferida de su padre. Es una hermana suya la que toma el poder, y su hermana Berenice es la que toma el poder, y luego, después de una guerra civil, fallece. Luego la obligan a casarse con su hermano, porque los faraones griegos tomaron la misma costumbre de los faraones egipcios, que se casaban entre hermanos. Y en medio de todo este lío de faldas y de controversias y de problemas entre ellos, aparece el señor más poderoso de la época en aquel momento, Julio César. Y esto lo cambia todo. O sea, ya Roma tenía muy claro que Egipto tenía que ser parte de Roma, porque si quería mantener legiones conquistando el mundo y manteniendo la famosa Pax Romana, necesitaban el granero del Mediterráneo, que era el río Nilo. O sea, tanto grano salía del Nilo. No, tanto grano salía del Nilo. Que la despensa de Roma. De Roma y de todo el Mediterráneo. Si en el Nilo había escasez de trigo en todo el Mediterráneo. Entonces, claro, por eso era tan fundamental controlar Egipto. ¿Querías comentar algo con esto? Y cuando llega Julio César es porque ella está enfrentada con su pequeño marido, era un niño. Ptolomeo Evergetes XIII. Sí. Y resulta que ellos se van en guerra, se enfrentan los dos por el trono, y ahí aparece Julio César, que acuérdate, yo quisiera haber visto ese cuadro, ese espectáculo de cuadro, cuando ella se las ingenia, porque ella tiene que huir, pero se las ingenia para llegar hasta donde Julio César, y se hacen volver en una alfombra, y llegan que le manda un regalo la reina Cleopatra, y sueltan la alfombra, jalan la punta, y sale el cuerpo de ella rodando en una túnica transparente, y el viejito, que ya estaba por los 46, 47 años, 50, era muy viejo para esa época. 54, lo mismo que tengo yo ahora mismo. Y le salía la baba, y se le salía la baba, y ahí perdió el año con ella. Claro, porque llegó un tal, el esclavo se llamaba Apolodoro, fue el que dicen que era muy, muy fuerte. Pues claro, entonces él tenía que disimular de forma de que la manta pareciera una manta y no se dieran cuenta de que había una mujer dentro. Entonces hay que tener en cuenta que Julio César llega con 2 legiones a Alejandría, ahí están en plena disputa, ella con su hermano. Efectivamente dicen que el hermano era un crío y realmente quien lo manejaba eran todos los funcionarios corruptos del país. Y entonces, pues, claro, llega este Apolodoro, dice que le traen un regalo a Julio César, lo dejan que entre en la habitación, y ahí es cuando tira la manta
Y imagínate, con 21 años, el señor de 54 como yo, pues claro, se le cayó la baba hasta el tobillo. O sea, fue una cosa de flipar. Hay una guerra, a Julio César le mandan refuerzos, termina con Ptolomeo XIII, y ahí es cuando arranca un idilio entre los dos tremendo, y se van además a navegar por el Nilo. Mira, yo este año me voy en septiembre. Bueno, la gente ya lo sabe, toda la información de ese viaje a Egipto está en www.viajejuanjesusvallejo.com. Navegar por el Nilo es una maravilla, o sea, porque vas imagínate el desierto del Sáhara, es un manto ocre de desierto, y de repente en medio, como si Dios lo hubiera pintado, una línea azul y dos franjas verdes, las orillas del Nilo, con palmeras, con bueyes, con vacas, con cabras, con los campesinos, en aquella época con cocodrilos, con hipopótamos, con una pesca fabulosa. Y entonces se fueron en el barco de ella, en un barco real, que cuenta, no sé si hasta qué punto la historia o la leyenda, que el barco tenía la parte de arriba, estaba enchapada en oro, y los remos, la parte de los remos que sobresalían del agua, estaban enchapados en plata, y las velas eran de color púrpura. Entonces, claro, para Julio César, con la niña de 20 y pico años, a hacerse un paseo de unos meses por el Nilo en plan turista de la antigüedad, en un barco de lujo, y pegándose una fiesta de carajo, aparte de hacer sus cositas, pues claro, ahí se enamoró ya hasta las trancas, y fruto de ese amor tuvieron un niño, que ese niño podía ser un gran problema, que era Cesarión. Entonces, bueno, pues nace del amor de los dos, nace Cesarión. Julio César se tiene que ir. Julio César estaba casado, entonces, con Calpurnia. Julio César estaba casado con Calpurnia, con la que no había tenido hijos. Y luego, lo que es increíble para la época, y esto es muy difícil de explicar, es que Julio César se la lleva a Roma y pasa varios años en Roma, y le hace un palacio en Roma para vivir aparte. Su mujer, pues obvio, no le decía absolutamente nada, era el hombre más poderoso del mundo, y allí estuvo hasta que mataron a Julio César, y entonces se vuelve a Egipto. Que en parte lo mataron justamente porque ella estaba en Roma, y temían los romanos que ella terminara siendo la reina de Roma, o dueña de Roma, o a través de su hijo Cesarión. Eso que has dicho es crucial. A muchos les daba miedo que, efectivamente, como él no había tenido hijos con Calpurnia, muriese Julio César o algo, y hubiera una facción romana que protegiera a Cesarión, que se iba a convertir en el emperador del Mediterráneo. Entonces, que un extranjero o un mestizo fuera emperador de Roma, eso a la gente no le gustaba. Y muchos dicen que efectivamente, que el asesinato de Julio César pudo tener que ver mucho con eso. Bueno, pues luego esta señora, después de la muerte de Julio César, se regresa a Egipto otra vez, y entonces, ¿con quién se lía? Con el señor Marco Antonio, que también estaba casado. Esto no le importaba que cualquiera estuviera casado. Sí. Y Marco Antonio sí tenía. Pero es que además de esto, es que además lo más grave de todo este cuento es que ella se regresa, ¿cierto? Huyendo. Cuando matan a Julio César, que lo mata su hijo Brutus. Bruto era hijo de Servilia, la amante de Julio César de toda la vida. Julio César se casó primero con Cornelia y tuvo una hija que la casó con Pompeyo. No recuerdo el nombre de ella. Sí. Luego tuvo a Pompeya, una esposa llamada Pompeya, que fue aquella a la que le dijo: la mujer de César no solamente debe ser sino parecer, porque la acusaron de adulterio. Y la tercera fue Calpurnia. Cuando sucede esto, Brutus, entonces por celos, piensa que le van a quitar también a él el puesto, entonces matan a Julio César. Y ahí los tres que componían el triunvirato, que eran Julio César, Pompeyo y Marco Antonio, se enfrentan. Muerto Julio César, se enfrentan Pompeyo y Marco Antonio y Octavio, que era hijo adoptivo de Julio César. Y ahí viene toda esa historia, así que pues. No, sí, efectivamente. Pero que lo había adoptado como hijo. Efectivamente, lo había adoptado como hijo, y se convierte en el hombre más poderoso del imperio. Yo creo que dicen que Cleopatra pudo pensar también liarse con Octavio. No lo sé, creo que Octavio era un tipo muy frío y muy inteligente. Y Marco Antonio pues era un poco más viva la Virgen como yo, y entonces se fue
se fue a Egipto. Y ahí la lió. Tuvo cuatro hijos con Marco Antonio y bueno, pero estaba claro que Octavio... Entre ellos dos mellizos, ¿no? Que eran sí, tuvo dos Cleopatra mellizos, Selene y Alejandro Helios. Sí, No tuvo dos recuerdo el mellizos, tercero. sí. Y Cleopatra Selene, te lo digo ahora mismo, y Cleopatra Selene acabó siendo reina de Mauritania, porque se casó con el rey Juba. Eso es curioso. La estirpe Sí, no sí. terminó ahí. En concreto, los hijos de Marco Antonio eran, y de Cleopatra fueron los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y luego el pequeño Ptolomeo Filadelfo. Son tres hijos, me equivoqué, no cuatro. Ptolomeo Filadelfo. Ptolomeo Filadelfo. Sí. Eran los cuatro incluyendo a Cesarión. Ella tuvo cuatro, sí, incluyendo a Cesarión. Eran los tres de Marco Antonio y el de Julio César. Sí. Efectivamente, ese ha sido mi error. Y nada, básicamente pues el final es el que sabéis, o sea, Octavio, bueno, después de que perdieran una batalla naval bastante importante, Marco Antonio regresa a Alejandría, ya sabe que su final está cerca y bueno, pues lo que sucede es que ella se quita la vida con un áspid, con una cobra de color negro, que es muy relativamente fácil de encontrar en Egipto. Bueno, tampoco está claro, hay gente que dice que sí, gente que no. O sea, la discusión histórica sobre Cleopatra es enorme, por diferentes razones. Primero porque no está claro cómo era. Hay figuras de ella en monedas de perfil, pero claro, la belleza se idealizaba en aquella época. Y hay un dibujo de ella, un grabado en el templo de Déndera. En el templo de Déndera, conforme llegas a la izquierda, está ella con Cesarión. Pero igual, es una belleza idealizada. No hay ningún busto de piedra de ella, como si tenemos de Julio César o de otros, por eso no podemos saber exactamente cómo era. Y además, dicen la mala lengua que era hija legítima. Con lo cual, bueno, ya se ha especulado tanto que los de Netflix la pusieron como que era una mujer de color, se quejó el gobierno egipcio, pero yo cuando hablo con arqueólogos egipcios, cuando dicen, no, tenía una figura totalmente griega y tal, prácticamente imposible, porque habían pasado como 20 generaciones desde que llegó Ptolomeo, y allí todos se acostaban con todos. O sea, ya esta de griega tenía lo que yo de cura, o sea, absolutamente nada de nada. Néstor, ¿quería comentar algo? No. Perfecto. Decían que tenía una nariz inclusive ganchuda. Sí. Casi que típica. Yo no sé hasta qué punto también entra en el terreno de la leyenda. Que recordemos que prácticamente todos los faraones, cuando ves las momias de ellos, todos tienen la nariz ganchuda, es decir, una nariz prominente. Y en algunas de esas recreaciones que se hacen de Cleopatra, que nos la han idealizado vendiéndonos la idea que era Liz Taylor, por ejemplo. Sí. Y no podía ser. Era una mujer africana, necesariamente. Sí, por lo muy tanto, africana. Muy no obedecía a ningún arquetipo griego. Yo hace como 2 años estuve grabando un spot publicitario en Egipto, precisamente haciendo una investigación auspiciada por una marca holandesa. Y yo lo que defendía es que básicamente si Cleopatra parecía algo, es como las mujeres coptas actuales, porque en la población copta egipcia, que se calcula que es entre un 15 y 17% de la población egipcia, no hay una cifra exacta, que son los cristianos egipcios. Como los cristianos egipcios no han tenido mezcla étnica, o sea, son los antiguos habitantes de la ribera del río Nilo, y si te casas con alguien fuera de la comunidad, te expulsan de la comunidad, con lo cual prácticamente imposible que los coptos se casen con alguien no copto, pues la belleza de Cleopatra debería de ser africana, muy parecida a la de las mujeres coptas, que se diferencian bastante de las mujeres árabes, o sea, bueno, hombres y mujeres, ¿vale? Se diferencian bastante. Entonces, bueno, pues fue una investigación curiosa. El tema de la nariz es por un texto antiguo, no recuerdo quién hizo el texto, donde decía que si no hubiera sido por su nariz, básicamente que hubiera conquistado el mundo, que todos los hombres se hubieran caído a sus pies. Pero fíjate que hay otro texto de Plutarco que la describe, y lo que dice el texto es: lleva los párpados pintados de verde y largas pestañas postizas, las mejillas hábilmente pintadas de blanco y encarnado, los labios realzados con carmín y las venas de su frente pintadas en tono azul.
Eso es un texto de Plutarco que la vio y la describió, pero no sabemos exactamente cómo era. Para cerrar el tema de Cleopatra, lo que creo, y ahora quiero la opinión de Alejandro y de Néstor, es que fue una mujer adelantada a su época, porque fue una mujer que dijo, a ver, ¿cuáles son mis armas? Mis armas son la diplomacia y mi belleza. Ya, esto es lo que tengo. No tengo un ejército, no tengo nada. Tengo mi belleza y tengo que soy una mujer muy inteligente. Y entonces, pues por eso, pues se alió con Julio César y luego se alió con Marco Antonio. Ojo, que casi hizo temblar a Roma, ella solita, que era el mayor imperio de la época, y Roma tembló. Y si Marco Antonio no pierde aquella batalla naval, pues casi que son los romanos los que acaban hablando en otro idioma. Entonces, claro, es una historia que no deja de ser curiosa. Se alió con quien se tuvo que aliar y hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir en una época, porque se nos olvida que la historia y los seres humanos hemos sido muy crueles y muy belicosos. Y una mujer en esa época tan bélica y tan compleja, pues le tocaba saber hacer alianzas y ser inteligente, sobre todo cuando era reina. Vuestra opinión, chicos. Juanje, a mí algo que me ha parecido siempre fascinante de la figura de Cleopatra es precisamente esa forma que tenía esta fémina de romper los esquemas tradicionales de la época, no solamente por su educación, como ustedes muy bien mencionaban, una mujer que fue criada para ser diplomática, era políglota, manejaba todas estas lenguas, era una mujer que tenía en ese aspecto una ventaja muy amplia respecto a otros gobernantes e incluso otras personas de poder, porque podía comunicarse con otro tipo de pueblos, con otros funcionarios, Juanje. Eso no es una cuestión baladí, lo que estás diciendo es súper importante, claro. Que llegaba a cualquier lado y pasaba como una más. Hablaba latín, hablaba griego, hablaba etíope. Y eso le daba una ventaja tremenda, Juanja, y como tú bien decías, sabía utilizar su belleza, su aspecto físico también como una herramienta que le valiera ciertas prebendas. A mí, respecto a lo que ustedes comentaban en esa parte final de la historia de Cleopatra y Marco Antonio, esa cruenta batalla del año 30 antes de Cristo, una derrota literalmente que deja no solo a Marco Antonio sino a Cleopatra, veían que no había forma de poder cambiar la balanza en ese momento a su favor. Marco Antonio decide quitarse la vida. Batalla de Accio. La batalla de Accio. La batalla de Accio. Batalla de Accio, perdón, lo estaba buscando, no me salía el dato. Gracias, Néstor. Y Marco Antonio decide quitarse la vida. Dicen algunas fuentes históricas que Marco Antonio fallece en los brazos de Cleopatra. Luego Cleopatra recurre a la áspid, como tú bien decías, Juan Jesús, para terminar su vida, porque no quería ser exhibida como un trofeo por parte de los romanos, no quería ser exhibida como un esclavo, quería mantener su dignidad. Y claramente, Juanje, una mujer para mí que rompió los esquemas y que se ha convertido en una de las grandes leyendas de toda la historia. Es uno de los grandes iconos femeninos de la historia, con diferencia por su inteligencia, por su saber estar, por su diplomacia, por su belleza y porque en una época muy compleja, no teniendo ella un imperio, hizo temblar al mayor imperio de la historia en ese momento que era Roma. Y es muy curioso porque los hijos de ella no los mataron, sino que se los llevaron con Octavia, con la mujer de Marco Antonio. Exacto. Que los crió, porque en esa época el concepto de nobleza era muy importante. Entonces es como son los hijos de un noble romano, no los podemos matar por los pecados de su padre, y los criaron, y una de ellas, repito, acabó siendo reina, la esposa de Juba. De Juba, Cleopatra Selene, efectivamente. Néstor, ¿qué opinas de la historia de Cleopatra? La verdad que es una historia fascinante. O sea, lo de esta señora es una telenovela, ¿no? Y además meternos en esa antigüedad de pugnas continuas entre potencias del Mediterráneo, en un punto en el que la expansión de Roma la constituye en la primera gran potencia de la época, bueno, y la más importante de toda la antigüedad. Hubo un momento en el que 1 de cada 4 personas del mundo vivían bajo el Imperio Romano. Es una auténtica barbaridad. Entonces, yo creo que Cleopatra, pues,
fue un genio, o sea, aguantó como pudo la pobre, pero al final, obvio, le tocó caer, o sea, no había otra forma. Juanje, totalmente, y hay una anécdota de ella que siempre me ha parecido fascinante. Hacia el año 40 antes de Cristo, Marco Antonio estaba teniendo unos problemas en Egipto. Cleopatra le dice, bueno, vete un momento para tu imperio, regresa a Roma, tranquilo que nosotros nos vamos a cartear, vamos a mantener correspondencia, nos vamos a comunicar, y le asigna un espía. Para que no le pongan los cuernos. Exactamente, para comprobar que se Qué porte lista bien. O sea, hasta en eso, era súper adelantada. Cleopatra era una genia, Juan. No, una genia, y aparte es muy difícil juzgar la historia, ¿no? O sea, y en una época muy convulsa, bueno, pues ella utilizó sus armas, ¿no? Dentro de que ya per se era una mujer tremendamente inteligente. Y uno cuando piensa en la antigüedad y dice, no, los Ptolomeos, los faraones griegos, una gente con una cultura, se mataban entre ellos, pero entre hermanos, primos, tíos, sobrinos, padres, hijos, sin ningún problema, todos se ponían los cuernos. O sea, Cleopatra ya de griega no tenía pero nada, o sea, eran como Juego de Tronos, pero en la antigüedad. O sea, en Egipto. Sí, claro, era una cosa muy, muy absurda. Y así fue la antigüedad, así fue hasta hace 3 días, ¿no? Pero sí, yo la verdad que me fascina la historia de Cleopatra, y creo que su perfume, su alma y su magia todavía se respira por las calles de Alejandría, que fíjate, a día de hoy tiene todavía un aire mediterráneo que recuerda a Grecia. También hay que pensar que es que en Alejandría vivían muchísimos griegos y mucha gente del Mediterráneo, porque era un puerto muy importante hasta hace 3 días, hasta que el presidente Nasser en Egipto pues le puso las cosas súper complejas a los extranjeros y todos abandonaron la ciudad, y empezó una decadencia de Alejandría que ya no sé, eso ya se superó, pero bueno, los nacionalismos, los ultranacionalismos absurdos, en fin. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, y estábamos hablando de la historia de Cleopatra, esa mujer que tuvo que enfrentar un tiempo tremendamente convulso y que hizo tambalear al imperio más importante de la época, al Imperio Romano. Y la entrevista con Néstor Armando Alzate continúa así. A mí esa mujer me fascina, siempre me ha parecido un personaje supremamente determinante en la historia, por una parte, porque con ella precisamente terminó la grandeza de Egipto. Una vez que muere Cleopatra, Roma absorbe a Egipto y lo convierte en una provincia romana. Y ya nunca más Egipto pudo salir adelante. Entendiendo además que cuando llegó Ptolomeo I y se afincó pues o determinó que la capital egipcia era Alejandría, obviamente que ya se alejaba de las raíces de aquel Amarna, de Tebas, de aquellas ciudades que habían sido muy importantes en Egipto, sino que ahora eminentemente era una ciudad con huellas griegas, es decir, construida como una ciudad griega, con un espíritu griego. Y obviamente que en un contexto de esos, un faraón egipcio de aquellos de Amarna o de Tebas, no tendrían cabida, tenía que ser alguien de origen griego, como en efecto ocurrió con esos 13 Ptolomeos y luego cuando termina Cleopatra. Pero no podía ser de otra manera. El broche de oro con el cual cierran todo ese portentoso ciclo de los egipcios tenía que ser con una mujer como Cleopatra. Se dice inclusive que a Marco Antonio le llevaron la noticia de que Cleopatra se había suicidado. Y eso fue lo que le impelió a él a suicidarse él. Pero resulta que Cleopatra estaba escondida, se había quedado dentro de un palacio, la tenían cercada, ella no podía salir de ahí. Y entonces cuando él supuso que Cleopatra había muerto, entendió que su vida ya no tenía sentido. Por eso llega moribundo donde Cleopatra. Pero cuando llega donde Cleopatra la encuentra muerta, porque como a ella le dijeron que Marco Antonio se había matado, se hace morder del áspid. Entonces prácticamente casi que uno diría que este romance tiene el mismo final de Romeo y Julieta, por ejemplo. Exactamente, eso iba a decir. El uno muere por amor al otro, los amantes de Teruel, exactamente lo mismo. El uno muere por amor al otro.
Y este fue el caso de Cleopatra, que más allá de cualquier consideración, como decías Alejito, ella no quería ser un trofeo que la exhibiesen en Roma como una esclava. Sí. Lo cierto del caso es que simple y llanamente ella no podían concebir un final más romántico y más épico que ese suicidio de los dos. Ahí también, porque además murió una mujer joven, ella murió en el año 30, si no estoy mal. Sí, en el correcto. año 30 antes de Cristo. No podía ser de otra manera. Uno no se imagina a Cleopatra que un lanzazo de un soldado romano o que la lleven a Roma. No, el final fue perfecto. Eso pareció como en efecto después ocurrió. Una obra shakespeariana. Sí, Tenía claro, que ser ese final, no podía ser de otra manera. Es un guión de cine. Yo creo que cuando nos vamos a lo muy, muy antiguo, además, ¿no? Hace 2000 años, esos amores, desamores, odios, guerras continuas. Siempre el mundo siempre estaba en guerra, y todas las culturas con todas siempre estaban en guerra, daban pie a esas historias épicas que luego hemos idealizado. Ahora se está reescribiendo la historia. Era muy complejo hablar de este tipo de temas, porque hay gente que tú verás que nos insultará hoy en redes y vainas y demás, pero nosotros estamos contando los hechos. Y hay que pensar que no podemos juzgar lo que pasaba hace 2000 años como si estuviera pasando en el siglo XXI. Pero sí, fueron historias de amor que luego dieron pie a novelas, leyendas, películas, o ahora una serie de televisión documental que ha arrasado de audiencia, por cierto. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y creo que de vez en cuando mirar al pasado y esas historias y soñar que somos héroes y que peleamos con villanos y que defendemos nuestro país y nos pegamos esos 2 meses de navegación que dicen que estuvieron navegando por el Nilo en aquel barco con el techo chapado en oro, pues nos evocan épocas donde la leyenda era real, ¿no? Y eso me parece que sí es mágico. Y aparte de mágico también yo entiendo que no podía ser concebido de otra manera. Es que cuando ahorita decías que no podemos mirarlo desde la perspectiva de nuestro siglo, no, es que para poder entender la historia uno tiene que mirarla desde la época en que ocurrieron los hechos, sí. No desde el tiempo, no desde fuera del tiempo, porque la mentalidad que tenemos hoy con todo lo que ha ocurrido no nos permite entender lo que ocurría. Para poderlo entender hay que ubicarse en aquella época. Sí. Y creo que en esa época fue algo, es decir, si uno aquí habla de ponme cualquier evento, el más grande que haya ocurrido en el siglo XXI o el que sea, pues tiene que analizarse de acuerdo con esta perspectiva, pero hay que agregar además que el escenario era perfecto. Alejandría. Sí. Es que la ciudad de Alejandría, yo creo que se puede agarrar el hilo desde ahí. Con la biblioteca Alejandría, donde estaba todo el conocimiento antiguo, que se quemó por primera vez en estas guerras, por cierto. Julio César, pero no él, sino que cuentan que parte de su flota se quemó y el fuego se contagió al puerto de Alejandría y llegó hasta la biblioteca. Se dice que muchos de los textos que había allí lograron ser salvados y escondidos, que después los llevaron al Serapeum, que era como una especie de biblioteca alterna. Pero lo interesante de esto es para que uno tenga la mentalidad de cómo era Alejandría. Para empezar, tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El faro. El faro de Alejandría, a la entrada del puerto. El que llegara viéndolo desde el mar decía, no es que llegué a Nueva York. Sí, claro. Era el Nueva York de la época. Además porque era un crisol que maceraba todas las culturas. De hecho, todos llegaban a Alejandría y todo lo que se produjo de conocimiento y demás fue en Alejandría. Con la diáspora de los... Pero tú fíjate que Alejandría en esta época tenía más de 500.000 de habitantes, que eso es una auténtica barbaridad. Y había árabes, judíos, egipcios, griegos, romanos. O sea, era una multiculturalidad por el tema del comercio que salía de Egipto brutal. O sea, porque era el puerto más importante del mundo antiguo. Sí. Era el puerto más importante del mundo antiguo. Sí. No en vano tenía ese faro. Y resulta que ya para retomar el hilo, que en ese contexto, después de que Cleopatra muere, que se convierte en provincia romana, Alejandría sigue teniendo vida propia. Y en eso los romanos eran relativamente respetuosos porque respetaban las culturas
y permitía entonces que hubiese esa interacción entre tantas culturas. Y si te llegan, como decías tú, griegos, judíos, egipcios, ¿qué más? Fenicios, cartagineses, llegaban todos ahí. Lógicamente que esa interacción cultural tenía que enriquecer demasiado, y eso fue lo que aprovechó Ptolomeo I cuando murió Alejandro Magno, que cuenta la historia que fue donde los griegos dijo: vea, préstenme todos los documentos que ustedes tienen, las obras de teatro, los textos, toda la filosofía, todo lo que tengan, que para los griegos eran casi que textos sagrados, casi que eran Biblia. Y entonces les dijo: préstenmelos, yo los copio y yo les devuelvo los originales. No, que no, y que no, y que no, y que no. Hasta que él les ofreció una suma tan supremamente fabulosa que con esa podían comprar toda la ciudad de Atenas. Ellos aceptaron, le entregaron los manuscritos, los originales, se los llevó a Alejandría y en efecto los copió. Pero a continuación les dijo: ahí les mando las copias. Quédense con la plata, para ahí les mando las copias, los originales no se los devuelvo. Me lo quedo yo. Bueno, se les quedó con los originales y no se los devuelvo, así de sencillo, quédense con la plata. Y ahí fue el germen de esa biblioteca de Alejandría. Sí, era Eso muy fue listo bellísimo. también. Sí, claro. Sí. Y entonces luego ahí fue cada el germen barco de que esa llevaba a biblioteca de Alejandría, cada barco que llegaba a Alejandría comercial, era tenía requisado. sí, tenía la obligación de entregar un libro del país del que venían, si no, no podían comerciar. Pero aparte de eso, requisaban cada barco para encontrar cada libro que llevaran. Cada barco era requisado. El No era siquiera que, conocimiento venga, era voluntario, poder. no. Conocimiento era Y poder, lo entonces, tuvieron claro. Claro. Y entonces, después de todo eso, la biblioteca de Alejandría se convirtió en el Smithsonian, o ponle cualquiera de estas instituciones que hoy tenemos, y tenían todos los textos más importantes de la historia, los encontraban ahí. Se dice inclusive que textos atlantes del antiguo Egipto, de tantas partes. Y resulta que entonces, precisamente al influjo de esa biblioteca, lo que decía, llegó tanta gente allí, y una vez que pasó la diáspora, los judíos más adelantados y los más sus pensadores, todos fueron a refugiarse allí. Mira, sí, que allá se hizo la primera Biblia, la Septuaginta, allá se copió toda la Biblia, es decir, todo el conocimiento estaba ahí. Allá, hombre, es que bueno, me gustaría si me das un minuto. Sí, y una mujer que es fundamental en todo esto y en ese conocimiento y que marca el fin del principio de toda esa época dorada, que tú has hecho un vídeo hace poco en tu canal de YouTube, Ernesto Armando Alzati Lógico, que es Hipatia Alejandría. Es que iba para allá. Claro. Sí, es que iba para allá, pero quería ponerte en contexto. Habla un segundito, ya te traigo un libro que te voy a mostrar. Dale. Bueno, sigamos hablando, que parece que nos han castigado. Está Néstor ahí. Es una historia fascinante, ¿no? Porque todo el conocimiento de la antigüedad se recopila en la biblioteca de Alejandría, más que en Roma, más que en Grecia, más que en ningún sitio, pero no quedó nada entre comillas, porque a lo mejor incluso mapas como el de Piri Rey, que describe las costas de América, son mapas que venían de la biblioteca de Alejandría, todo el conocimiento oculto de la antigüedad. Continúa, Néstor, me puse a hablar mientras cogías el libro. No, lo que pasa es que te quiero mostrar de dónde estoy extrayendo esto. Mira, nada más ni nada menos. Ah, de Cosmos de Carl Sagan. Qué bonito. Y resulta que él llega describe lo que había en la biblioteca de Alejandría, una comunidad de eruditos que exploraban la física, la literatura, la medicina, la astronomía, la geografía, la filosofía, las matemáticas, la biología y la ingeniería. Ponle cuidado a esto, que esto es un portento, esto jamás de los jamases se podrá volver a reunir una playa de genios como estos. Ponle cuidado. Sí. Dice él, lo estoy leyendo, permíteme. La ciencia y la erudición habían llegado a su edad adulta. El genio florecía en aquellas salas. La biblioteca de Alejandría es el lugar donde los hombres reunieron por primera vez de modo serio y sistemático el conocimiento del mundo. Ponle cuidado. Sí. Además de Eratóstenes de Cirene, que fue el que dijo que la Tierra era redonda y calculó el diámetro de la Tierra, 40.250 kilómetros, mandó un esclavo a caminar desde Alejandría hasta Siena, y así hizo el cálculo porque lo hizo en el equinoccio de primavera, que no daba
sombra en el fondo de un pozo en Alejandría, pero en silencio así, bueno, pero esa es otra historia. Ponle pues cuidado. Además de Eratóstenes, hubo el astrónomo Hiparco, que ordenó el mapa de las constelaciones y estimó el brillo de las estrellas. Euclides, que sistematizó de modo brillante la geometría y que en cierta ocasión dijo a su rey que luchaba con un difícil problema matemático. No hay un camino real hacia la geometría. Dionisio de Tracia, el hombre que definió las partes del discurso y que hizo en el estudio del lenguaje lo que Euclides hizo en la geometría. Herófilo, el fisiólogo que estableció de modo seguro que es el cerebro y no el corazón la sede de la inteligencia. Herón de Alejandría, inventor de cajas, de engranajes y de aparatos de vapor, y autor de Autómata, la primera obra sobre robots. Apolonio de Pérgamo, el matemático que demostró las formas de las secciones cónicas, elipse, parábola e hipérbola, las curvas que, como sabemos actualmente, siguen en sus órbitas los planetas, los cometas y las estrellas. Arquímedes, el mayor genio mecánico hasta Leonardo da Vinci, y el astrónomo y geógrafo Ptolomeo, que compiló gran parte de lo que hoy es la pseudociencia de la astrología. Su universo centrado en la Tierra estuvo en boga durante 1500 años. Lo que nos recuerda que la capacidad intelectual no constituye una garantía sobre los hierros descomunales. Y aquí viene esta otra parte. Y entre estos grandes hombres hubo una gran mujer, Hipatia, matemática y astrónoma, la última lumbrera de la biblioteca, cuyo martirio estuvo ligado a la destrucción de la biblioteca 7 siglos después de su fundación. Qué fuerte. Quería contar esto, sí, porque después de que ocurrió esto, después del incendio de Diocleciano, primero el de Julio César, luego Diocleciano, y otros tantos incendios que sufrió la biblioteca quedó relegada como a un segundo plano, y buena parte de todo ese conocimiento lo compilaron en el Serapeum. Pero en esos incendios se dice que se perdieron las 123 obras de Sófocles, que solamente quedó, y las grandes tragedias griegas, solamente se salvaron 7, entre ellas Edipo Rey. Y resulta que mientras todo esto estaba ocurriendo y había esa discusión tan enorme, tan febril, pero tan enriquecedora de todos esos genios que duró esos 4 siglos, todo ese tiempo, llega el momento de Hipatia, que era hija de un filósofo, matemático, astrónomo, también una lumbrera que llamaba Teón. Y Teón la educó a ella como eso. Y ella lo superó a él con creces, pero lo superó con creces. Resulta que Hipatia, cuando ella vivió, resulta que ella vivió en el siglo IV y V, es decir, en el 300, ella se supone que nació en el 355. Para entonces, es decir, recordemos que Constantino en el 313 promulgó el edicto de Milán, mediante el cual se prohibía la persecución de los cristianos. No adoptó, como se piensa, al cristianismo como religión oficial, sino que prohibió la persecución. De hecho, dicen que fue el primer emperador cristiano, sí, pero en su lecho de moribundo. Él no se bautizó sino cuando estaba ya muriéndose. Y luego, con eso, pues él había zanjado aquella persecución terrible de Diocleciano en el 306, que terminó ahí. Y en el 381, Teodosio promulgó el edicto de Tesalónica, mediante el cual se adoptaba la religión, el cristianismo, como religión oficial de Estado. Ahí sí. Eso le dio carta blanca a los fanáticos para ellos acudir a las mismas armas de las que ellos habían sido víctimas. Entonces, en Alejandría había un patriarca llamado Teófilo, un hombre brillante, pero fanático a morir. Y luego lo sucedió su sobrino Cirilo. Cirilo era más recalcitrante todavía, tanto que tenía un ejército de 500 monjes ermitaños que había traído del desierto, que eran los más beligerantes de todos, que eran los parabolanos. Con la promulgación del edicto de Tesalónica, se abrió la puerta para que los cristianos persiguieran todo lo que oliera a pagano. Y Alejandría se suponía que era una ciudad diabólica, según los cristianos, por toda esa diversidad de pensamiento y de cultura que existía allí. Y entonces Cirilo, primero Teófilo empezó a destruir todos los templos paganos, todos. Sí. Muchos de ellos los convirtió en iglesias,
persiguió a los paganos y Cirilo continuó con su labor. Acabando con la antigua religión egipcia después de más de 3.000 años. Y la griega, con todo, absolutamente con todo. Hipatia, que era astrónoma, era filósofa, era matemática, era música, le aplicaba la matemática a la música, fue de las primeras que encontró una afinidad, o que la música era matemática pura. Ella fue autora existía ya el astrolabio, aquel instrumento de navegación con el que surcaron los mares hasta el siglo XX. Todavía el astrolabio se lleva en los barcos y porque se orientaban gracias a las estrellas, correcto. Claro, y determinaba la hora y los días y demás, pero ella cogió el astrolabio, que era muy primitivo, lo revisó e hizo un verdadero astrolabio, que fue el que realmente después se convirtió en un instrumento que no podía faltar en la navegación. Ella se inventó el hidrómetro para medir la densidad y el volumen del agua. Aparte de eso, con su papá, con Teón, ella corrigió algunos de los postulados de Euclides, de la geometría de Euclides. Fue la primera que interpretó realmente cómo era el álgebra. En fin, esa mujer era un portento. Era un genio. Aparte de todo, era una mujer hermosa. Dicen que era la mujer más hermosa de Alejandría. La historia dice que ella nació en el 370, pero resulta que la revisión de esa historia concluye que ella fue en el 355. Y nació en el 355 por una razón muy elemental. Uno de sus alumnos más aventajados, y que fue también a la postre uno de sus biógrafos, Sinesio de Cirene, que después fue obispo, él afirma, él nació en el 370, comprobado históricamente. Por lo tanto, si ella nació también en el 370, entonces una niña no podía ser la guía maestra de otro tipo que había nacido de su misma edad. Entonces, todo indica que ella nació en el 355. Por lo tanto, ya era una mujer madura. Pero su belleza era tal que cautivaba a todo el mundo. Aparte de eso, su gracia, su forma de hablar suave, respetuoso, su voz era una melodía, y su inteligencia. Y cautivaba a todos los hombres. Y su inteligencia era proverbial. Y entonces venían de todas partes del Mediterráneo para escucharla y para aprender de ella. Era la gran maestra, porque además se convirtió en la abanderada del neoplatonismo, porque estudió mucho a Plotino, y entonces ella se hizo la banderada del neoplatonismo, que era la filosofía imperante en ese momento, y eso era urticante para Cirilo, que todos los días se iba a lanzar contra ella, pero no sabía qué hacer con ella. Cirilo y con la iglesia hemos topado. Luego os van a contar el final de esta historia, que la verdad es bastante trágica. Una de las cosas que no nos dio tiempo el otro día, que queríamos meter también mujeres que tenían espíritu de rebeldía, y lo pusimos en el preguión, pero hablamos tanto que no nos dio tiempo, y hoy lo queremos contar aunque sea brevemente. Es una mujer que con Dios en el corazón y con la espada en la mano cambió la historia de Francia. Juana de Arco, Alejandro Bernal. Juan G., una mujer que nació en 1412 y que su papel fue fundamental en la historia de Francia en su intervención en la Guerra de los 100 años. Una mujer que sufrió una serie de éxtasis, que de hecho, de acuerdo a sus biógrafos, tenía visiones en donde tenía contacto con el arcángel Miguel, Santa Margarita Catalina de Alejandría. Y para darle un contexto a los oyentes, una mujer que nació en un contexto muy humilde, una campesina, quien Juanje, cuando cumplió 13 años, llegó a comentar que tuvo un éxtasis, un momento de contacto con una entidad aparentemente divina, así la veía ella, que le dijo que tenía que jugar un papel fundamental para sacar a los ingleses de Francia. En ese momento era un contexto bélico, los ingleses prácticamente se habían apoderado del norte de Francia y de buena parte del territorio galo. Y esta niña, una campesina muy humilde, recibe este mensaje, y aparte de este mensaje tan llamativo, Juanje, esta entidad, este ser con el que ella contacta, le dice que tiene que hablar con el que iba a ser el monarca francés, Carlos VII, y acompañarlo a su entronización.
Ya te imaginarás que una mujer tan humilde diciendo este tipo de cosas, ¿cómo es posible? Conoce a un noble francés en ese contexto, Juanje, le dice, mire, yo tuve una visión en donde sé que tengo que hablar con el futuro monarca y tengo que sacar a los ingleses de acá. El tipo no le cree y ella le dice, nosotros vamos a perder una batalla muy importante. Es una batalla que va a ser perdida. Este noble le dice, bueno, pero ¿y usted cómo lo sabe? Porque ellos me lo dijeron. Vamos a perder esta batalla. En efecto, días después se enteraron que realmente los franceses habían perdido gran parte del territorio. En efecto, la confrontación que ella había manifestado, este noble la lleva frente a Carlos VII, y ya te imaginarás, Juanje, el impacto que un tipo que estaba preocupado por los asuntos de guerra, por manejar el ejército, porque los ingleses los tenía encima, y que una humilde campesina, eso es, en aquella época medieval, de terrible, 17 años, le diga, es que yo vengo a sacar a los ingleses de Francia y a acompañarlo a que usted se convierta en el nuevo monarca. El tipo queda sorprendido, toda la corte él dice, o está loca, o es una hechicera, o pasa algo, pero Carlos VII dice, ojo, podríamos utilizarla como un estandarte para subirle la moral a nuestras tropas. que la tienen... Estamos muy mal, y si tenemos una chica que dice que la divina providencia está de nuestro lado, pues podemos de esa manera subirle la moral a nuestras tropas, Juanje. En efecto, llevan a esta chica, algo que se conoció como la batalla de Orleans, Juanje, y era impresionante porque cuando la iban a llevar a ser parte del ejército, pues prácticamente la tuvieron que disfrazar de hombre, tuvo que hacerse pasar por hombre. Esto, ojo, tuvo consecuencias muy importantes en el futuro y en el juicio que se le hizo por herejía a ella tiempo después. Llegaron a donde estaban las tropas, se reúne con los altos mandos y les dice lo mismo. Yo vengo porque una entidad divina me dice que yo tengo que hacer lo posible por sacar a los ingleses y entronizar al rey. El comandante le dice, pero usted es una niña, usted no sabe usar armas, tome un estandarte. Dicen que Juana se paseaba por el estandarte en el campo de batalla. Los ingleses estaban sorprendidos, no sabían si reírse, si burlarse, estaban desconcertados. Lo cierto es que los franceses comenzaron a ganar posiciones, se tomaron varios puestos de batalla y en efecto la moral de las tropas había avanzado a tal nivel que Juana de Arco era vista realmente como, podríamos decir que un símbolo de esa recuperación francesa, de la resistencia francesa, a tal punto que acompaña a Carlos VII, Juanje, en efecto, a entronizarse. Aquí estoy, de hecho, recordando en específico en el año 1429, cuando llega con Carlos VII a Reims, habían obtenido varias victorias, ya era un personaje muy importante. Carlos VII se entroniza, se cumplió la profecía, lo que le decían estas entidades. Resulta, Juanje, que los ingleses que se habían enterado de esto, la acusaban de hechicera, de una hija del demonio. ¿Cómo es posible que una infante, una simple campesina, se aparezca en el campo de batalla y los franceses comiencen a ganarnos el territorio galo? Resulta que la arrestan. En 1430, Juanje, le tienden una emboscada, una trampa, la secuestran, la llevan a una corte en donde la juzgan por herejía. Es una locura. En donde incluso, Juanje, y esta es una parte muy triste de esta historia, la tenían encadenada, le habían quitado cualquier prenda femenina, le habían dejado ropa de hombre por una razón básica. Porque sabían que en el fondo era muy difícil acusarla de herejía, porque era una chica muy lista. En ningún momento les había, digamos, dado pie para que la acusaran de eso, pero sí la podían acusar de transvestismo. Por eso le habían dado esa connotación, Juanje, y esas características, y Juana de Arco fue ejecutada en la hoguera el 30 de mayo de 1431. Sus restos fueron exhibidos en parte de Inglaterra como una hereje para los ingleses, pero toda una heroína, una héroe de guerra para los franceses. Y una mujer que pasó a la historia por su valentía y con un halo místico, que todavía es una heroína en Francia gracias a eso. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos comentando en la entrevista con Néstor Armando Alzate la fascinante vida de una genio de la ciencia en la antigüedad, Hipatia de Alejandría, que tuvo, por desgracia, un final triste. Y la entrevista continúa así.
Ella nunca se quiso casar, permaneció no solamente virgen, sino pues, obviamente célibe, pues si era virgen permaneció célibe. Y tuvo muchos pretendientes. Pero había uno que era muy importante y era Orestes. Orestes era el prefecto de la ciudad, el gobernador de la ciudad de Alejandría. Y ella, además politóloga, podríamos decir, mirándolo desde la perspectiva de hoy, era la asesora política porque además era, digámoslo en términos de hoy, economista también. Entonces ella era la sabia consejera de Orestes. Y Cirilo estaba enfrentado con Orestes porque asumía que si ya el cristianismo era religión oficial, entonces por derecho propio debía gobernar la ciudad. Claro. Y Orestes se le enfrentó y tuvieron muchísimas confrontaciones. En una de ellas inclusive atentaron contra Orestes, le abrieron la cabeza, lo dejaron herido durante mucho tiempo. E Hipatia lo curó porque también era médica, también sabía curar. Entonces, Orestes además estaba enamorado de ella. Le endosan esta anécdota a otro alumno de ella, pero hay quien dice que era Orestes. Él le pidió matrimonio y la buscó y ella no quiso. Y un día, para quitárselo de encima, en una clase que estaba dictando, y Orestes aunque dicen que era otro estudiante, se arrimó para pedirle matrimonio. Ella llegó y sacó una prenda, un pañuelo impregnado de su sangre menstrual y le dijo: esta es la mujer que crees que es una diosa, mira lo que es. Y con eso los quitó de encima. Y puso de moda una forma de vivir que se llamaba la sofronesis, que consistía... Sí. ¿En qué? No, sofrosine, que consiste en que la persona actúa con templanza, ponderación, serenidad, es un dechado de virtudes, mejor dicho, es la suma de las virtudes. Y entonces ella lo practicaba, y por donde quiera que iba todo el mundo la reverenciaba. Venían de todas partes a conocerla y Cirilo no se pudo aguantar eso, porque como además era la consejera de Orestes y estaba enfrentado con Orestes, ella era más peligrosa que Orestes. Y por eso asusó a sus parabolanos. Y en marzo del año 415, ella estaba llegando a su casa, la sacaron de allá, la arrastraron por la calle, la llevaron a un templo, y en ese templo la desollaron con conchas marinas y con tejas. Con conchas marinas la desollaron, le quitaron, arrancaron la piel, la tira. Qué cafre, qué bestia. Arrancaron la piel. Sí. Y además luego... yo creo que este momento marca a nivel mundial, en el mundo conocido, el momento en el que la Iglesia quiere el poder por encima de cualquier cosa, y además que la ciencia hay que acabar con ella, y que con la filosofía y el conocimiento hay que acabar con ella, porque los únicos que pueden hablar de filosofía y de conocimiento son los curas. Se acabó. Este momento lo marca. La intolerancia, es decir, por eso decía yo ahorita, lo terrible de todo esto es que estas prácticas aún de desollar vivo era lo que hacían los emperadores romanos en las persecuciones con los cristianos en el anfiteatro. Y una vez que ellos son liberados de esas torturas, se las aplican a sus enemigos. Sí, y peor. Pues, entre otras cosas, Cirilo terminó siendo santo, ¿no? Es San Cirilo, ¿no? Sí. Terminó en los altares. Sí. Ella, aparte de que fue desollada, ¿cómo te digo? La picaron en pedacitos. Y la llevaron a un sitio que llamaba el Cinarión, que era como un crematorio. Y luego sus cenizas las volcaron por toda Alejandría. Qué barbaridad. Y se supone que con ello le dieron carta de defunción a la misma biblioteca de Alejandría, el Serapeum, que así se llamaba ya. No era la antigua biblioteca de Alejandría, sino otro. Afortunadamente algunos lograron conservar algunos manuscritos, pero el grueso de todo el conocimiento que estaba ahí ya había desaparecido. Lo quemaron los cristianos. Esta mujer... Es que eso es lo terrible, lo que te decía, pero ¿cómo es posible si a mí me persiguen? Mis padres murieron, mis abuelos murieron, a ellos los torturaron. ¿Cómo voy yo a torturar a otros porque no piensan como yo? Cuando a mi familia la torturaron porque pensaba como yo. Eso es la historia, Néstor. Y a día de hoy, que hemos creado una sociedad de buenos y malos por los políticos que tenemos. Es lo mismo.
enfrentar Así a la es. gente ella, sí, así es. Pero yo te digo, mujer como Hipatia difícilmente se puede encontrar en la historia. Aparte de ser una mujer bellísima, murió, si nació en el 355, murió en el 415, como 50 años, un poco más de 50 años. Sí. Alejo, vos que sos matemático, porque yo de eso no sé nada. En todo caso, ya era una mujer entrada en años. Sí, pero fíjate ¿Vos tampoco? qué barbaridad, perdona, Alejo, ahora te paso. Fíjate qué barbaridad, porque Hipatia es un personaje femenino tan importante, porque es la que marca ese cambio en la historia crucial. El cristianismo se quiere hacer con el poder y se quiere hacer con el poder estupidizando al pueblo. O sea, no le Y gustaba con que... otro agregado, Juan, y con otro agregado, se puede decir, algunos afirman que la Edad Media comenzó en el 476 cuando se acaba el Imperio Romano. Yo diría que la Edad Media comenzó ahí cuando mataron a Hipatia, Sí, en el 415. el oscurantismo, Alejandro Bernal. Juanje, y sumándome a su diatriba sobre el cristianismo, los romanos respetaban las religiones y creencias de otros pueblos, tan así que convivían, les permitían que siguieran existiendo cuando el cristianismo se impuso en Europa y en buena parte del mundo. Y adoptaban todos los dioses que quisieran, los que les traían los recibían a Isis, a Mitra, Exacto. todos los recibieron en el Panteón Romano. Exacto, los Sí, pero respetaban. luego se acabó. En cuanto tuvieron el poder, se acabó. Se acabó Lamentablemente de... Sí, claro. fue algo que no pasó. Juanje, para mí es una historia de las más trágicas. Para mí Hipatia no solamente es una de las mujeres más importantes de la historia, sino una pérdida inconmensurable para la ciencia. Para que nos demos cuenta de la dimensión de esta mujer, resulta que Diofanto de Alejandría había sentado las bases de lo que era el álgebra, era un matemático brillante precisamente de esta ciudad. Hipatia resulta que conoció el trabajo de Diofanto. Este hombre había planteado unas ecuaciones, la base de unas ecuaciones algebraicas. Hipatia las perfeccionó, las mejoró totalmente. Es más, esta mujer, como era tan ávida en varias lides del conocimiento, también tuvo la capacidad de acceder y de revisar el trabajo de Claudio Ptolomeo, un hombre quien había sentado gran parte de las bases de lo que era la astronomía de esa época. Y gracias al trabajo de Hipatia se llegó a una mayor precisión en el conocimiento astronómico de la época, Juanje. Esto fue tan trágico y fue tan triste, y reitero, para mí es uno de los decesos más terribles de la historia, una tragedia inconmensurable, que se comenta que Damasio, quien era un filósofo neoplatónico, después de haber conocido esta muerte tan terrible y tan trágica, se dice que este hombre tomó una postura bastante contraria y de animadversión hacia el cristianismo por ver cómo seguidores, en este caso de Cirilo, Juanje, habían decidido ultimar a esta mujer que prácticamente no les había hecho nada. Era una mujer que era vista prácticamente como una hereje, casi que como una bruja, como una maga, simplemente por tener un conocimiento y unas prácticas que claramente excedían la época, Juanje. Una de las historias más trágicas de la historia. Pero sabes una cosa, ya no me simpatiza tanto Hipatia. Esa fue la que me enrevesó la vida con el álgebra. A mí también, Néstor, pero increíble pero lo que te hizo. digo una cosa, eso que ha dicho Néstor, que efectivamente se habla del comienzo de la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano y los godos conquistan Roma, pero realmente el comienzo de ese oscurantismo que dura un montón de siglos, para mí lo marca también el asesinato de Hipatia, además de esa forma tan cruel, arrancarle la piel con conchas marinas, o sea, desollarla viva y ni siquiera con un cuchillo, con algo que le hiciera más daño todavía. Entonces es una crueldad y un odio brutal, que hacen que a partir de ahí la sociedad se vuelva oscura, porque todo tiene que ser cristianismo y no existe la ciencia ni el conocimiento, sino todo está en la Biblia, y fuera de la Biblia no existe nada. Entonces, claro, el retraso en la humanidad de esos 1000 años, pues imagínate cómo estaríamos ahora si personajes como Hipatia hubieran podido terminar su vida tranquilamente, y el resto de científicos que pudieron haber nacido después y que no pudieron hablar ni meterse en el tema del conocimiento, porque estaba prohibido. Estaba prohibido. Ponle cuidado a esto. Tengo aquí un libro bellísimo, que es un libro que se llama Mujeres y Evolución.
Este es una obra de arte. Yo creo que este libro vale la pena tenerlo. No recuerdo cómo es que se llama el autor. Es inclusive amigo de un conocido mío. Pero ponle cuidado lo que le dice Hiparquia, que le recriminaba porque no se dedicaba a las tareas propias de su sexo. Hiparquia, consciente de lo que podía hacer de revolucionario en su actitud, le respondió Hipatia. No, es que estoy aquí hablando de... Sí, Hipatia. Dice, ¿crees que he hecho mal en consagrar el estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido como tejedora? Y luego Antípatro le hace un poema que dice lo siguiente: yo, Hiparquia, no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que con corazón varonil seguí a los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto con la fíbula, ni el pie descalzo, y mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza con un bastón, un vestido me cubre los miembros y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto y más que las ménades para casar. Qué bonito. Y eso empieza con el oscurantismo, que yo creo además Hipatia es la primera víctima. Nos faltan solamente 10 minutitos de entrevista, pero realmente luego tiene el culmen cuando en el siglo XII arranca la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, a las antiguas sabedoras del mundo occidental, a las mujeres que tenían el conocimiento de las plantas, las mujeres que guardaban el chamanismo, las mujeres que guardaban, digamos, la conciencia de un conocimiento antiguo, se las liquida, las manda directamente a la hoguera. Y ese es el triste papel que por desgracia le toca a la mujer en la historia durante 1000 años. Y esto es una barbaridad. Y sobre todo porque cuando se da este proceso de la Inquisición, algo que había empezado en principio, digámoslo, para perseguir herejías, cuando James Sprenger y Henry Kramer escribieron el Maleum Maleficarum, el martillo de las brujas. Por orden de Inocencio VIII se crea la Inquisición ya para perseguir brujas. Sí, y eso es brutal. Y resulta que si ves el arquetipo de la bruja que conocemos ahora, es la mujer de mentón prognático, es decir, cumbamba larga, desdentada, y por lo tanto la cumbamba, digámoslo de esa manera, casi que se junta con la nariz, una verruga al lado, y era que simplemente para empezar a intimidar a la población se elegía a las mujeres más viejas y más pobres para poder quemarlas en principio. Eso después se convirtió en una industria. Entonces quien denunciaba tenía derecho a parte de las posesiones de la persona denunciada. Ahí ya no había distingo de ninguna índole. Pero básicamente, aunque se quemaron muchos hombres, Savonarola, Giordano Bruno y otros tantos, realmente iba dirigido era contra las mujeres. Sí, claro. Y en parte de esto también con esos aviesos inquisidores, capitaneados por Torquemada, por ejemplo, que fue el arquetipo de los inquisidores. Resulta que ellos, al parecer, como que tenían, no sé, creo que unas aberraciones sexuales impresionantes, porque lo que querían era ver las partes íntimas de las mujeres, las esculcaban, las tocaban. Bueno, eso fue una cosa terrible. Mientras las azotaban, donde además, por ejemplo, las torturas clásicas de la Inquisición, que es, por ejemplo, la tortura del agua, donde se ponía a la mujer en un taburete puesta abajo, con la cabeza más abajo que los pies, se le tapaba la cabeza con un trapo y se le echaba agua, y obvio estaba mojada y prácticamente desnuda. Cuando le hacían la tortura de la garrucha, las ponían también desnudas y se amarraban las manos a la espalda y las subían. Yo creo que hubo ahí un componente erótico súper importante de los sacerdotes y de los curas, que supuestamente eran célibes y demás, y así lo que hacían era, bueno, pues azotarlas, pegarlas y ponerlas desnudas, tocarlas, como tú has dicho, para buscar las más famosas marcas de bruja. Y así lo que cumplían eran unos sueños eróticos que no podían tener en su vida normal. Fue una época tremendamente oscura donde la mujer es vilipendiada ya al máximo, donde a la mujer se le humilla al punto de decir, no, la mujer no es nada en la historia, la mujer no pinta absolutamente nada, tener hijos, estar calladita en casa, a hacer lo que diga el hombre.
y se acabó. Y es un discurso que la Iglesia, por desgracia, tuvo 1000 años. Bueno, no queremos meternos en problemas, porque a día de hoy, por ejemplo, no hay mujeres que puedan ser sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, ¿vale? Que temita, Claro. es un poco complicado, pero sí es una historia muy heavy y que en este programa que estamos haciendo del papel de la mujer en la historia, creo que el comienzo con Hipatia, que es una mujer de ciencia, y ese ajusticiamiento, y luego acto seguido el nacimiento de la Inquisición en el siglo XII, hace que el papel de la mujer en la historia sea relegado ya a un segundo plano profundo, en el que está ahí, que yo creo que empiezan a resucitar personajes como Madame Curie, ya en los momentos de brillantes de la ciencia, y a Dios gracias, ya después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando la mujer realmente se incorpora al trabajo, a la ciencia y a todo. Acuérdate de Mileva Maric, la esposa de Albert Einstein, que dicen que fue realmente que la genio era ella, no él. Sí. Mileva Maric. No, eso es una cosa que era poco agraciada, además tenía un problema coja, era coja, pero ella escribe una carta en la que le dice a una amiga: mi marido y yo estamos trabajando en algo que va a revolucionar el mundo, la teoría de la relatividad. Parece ser que ella era realmente un genio de las matemáticas. Y Albert Einstein, ella era la matemática, ella era la de los cálculos. Efectivamente. Ella fue, y es curioso porque Albert Einstein, cuando le dan el premio Nobel, que es cuando ya él se divorcia y tal, el dinero íntegro del Nobel se lo dio a ella. Íntegro. A la que ya había dejado por una prima. A Mileva Maric, sí, que la había dejado por una prima. El dinero íntegro del Nobel se lo dio a Mileva Maric, que lo que hizo fue comprar un montón de apartamentos y a rentarlos y tal, porque además tenía un hijo con una cantidad de problemas psiquiátricos tremendo. Sí, efectivamente. Sí. Entonces. Y luego vienen otras mujeres, la acabas de mencionar. La única en la historia que se ha ganado 2 premios Nobel en distintas disciplinas fue Marie Curie. Se ganó uno en física y se ganó uno en química. Uno con su marido en 1903 y el otro en 1911 de física, ella sola. Pero además su hija, Irene Jolie Curie, se lo ganó también en 1935. Sí, es una yo creo que es la única familia que ha tenido 3 premios Nobel. Sí, yo no creo que ninguna. La familia de... No, y es brutal porque realmente esto ya, bueno, también la figura de Madame Curie, no tenemos ya tiempo, pero ya acá, el momento en el que la mujer se integra ya directamente también en la ciencia, y a día de hoy, pues ya esto, gracias a Dios, creo mira, que es otra cosa. A diferencia de Einstein, que no quiso incluir a su esposa en la obtención del premio Nobel, Pierre Curie, cuando le fueron a dar el premio Nobel, lo primero que dijo es: no, momentico. Yo no recibo el premio Nobel si mi señora no lo recibe también. Ella es la dueña de este premio Nobel, y les dieron el premio Nobel a los 2. Sí. Einstein no hizo eso con su esposa. No solo no hizo eso, sino que además no dejó, porque dejó embarazada a Mileva Maric, ni que Mileva Maric acabara la carrera, que esa es otra película. Pero bueno, Néstor Armando Alzate, amigo mío, tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, súper recomendado. Tu conclusión y tu cierre. Hombre, primero, ¿esto por qué tan cortico, hombre? Si teníamos como seis personajes y no ha dado tiempo, esta vez no hemos llegado ni a la mitad. ¿Quiénes más quedaron? Ni a la demás, no, pues nos quedó Juana de Arco, que íbamos a hablar de Manuela Sáenz, el papel de las mujeres revolucionarias. No dio tiempo ni de un carajo. No nos ha dado tiempo de nada. Otro día hacemos otro programa, otra cosa. Sí. Bueno, mi conclusión es que definitivamente yo creo que apenas ahora comenzamos a tener como sociedad la certeza de que definitivamente la mujer ha sido realmente la constructora del mundo. Y solamente mi conclusión llega a esto. Dejo solamente una inquietud, es una inquietud. ¿Qué habría ocurrido en la historia si en vez de los grandes hombres, estoy incluyéndolos a todos, póngame Alejandro, póngame Carlomagno, póngame Luis XIV, póngamelos todos los que quiera, si no hubieran sido hombres sino mujeres de ese talante y de esa brillantez, ¿cómo sería el mundo hoy?
Yo pienso que si las mujeres hubieran gobernado el mundo y hubieran construido la civilización occidental, el mundo sería hoy muy distinto, más armónico, sería un mundo más equitativo y justo y muchísimo más avanzado, si hubieran sido las mujeres las que hubieran manejado todo esto a lo largo de toda la historia. Pero las pisoteamos durante muchos siglos y ese es el gran problema. Y bueno, creo que la historia va cambiando y el mundo mutando. Néstor Armando Alzate, repito, súper recomendado su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate. Y lógico, amigo mío, qué bien lo pasamos contigo, Alejandro y yo, cada vez que tenemos esta charla. No sé para qué hago los guiones, sirven para poco, pero bueno. Un abrazo muy, muy grande, hermano, y hasta otro día que nos veamos. Para mí es un privilegio, muchas gracias, es un honor, como siempre, estar aquí contigo, Juan Jesús, y con Alejito. Y gracias por la deferencia que siempre tienen conmigo, gracias. Qué maravilla es entrevistar a Néstor Armando Alzate, todo un intelectual. Maravilloso su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate. Y lógico, y hoy dando un repaso por el papel de la mujer en la historia, tocando algunas de ellas que fueron adelantadas a su tiempo, en tiempos además muy complicados. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Siempre es un privilegio, Juan, estar con Néstor, una biblioteca andante, todo un maestro, todo un referente del periodismo en misterio, del periodismo en general. Un privilegio realmente contar con él nuevamente aquí en Noche de Misterio, y ese repaso maravilloso que hicimos sobre mujeres como Cleopatra y Hipatia de Alejandría, Juana de Arco, que pude mencionar en el anterior bloque, y desde luego se nos quedaron muchas mujeres más. Si quieren que profundicemos en otra edición, en otro podcast, por favor compártanlo en nuestras redes sociales, también en el canal de YouTube, que Juanje y yo estamos muy atentos a esos comentarios. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Las mujeres, una parte fundamental en la historia, las mujeres que han sido denostadas durante siglos, pero algunas de ellas, unas luchadoras, unas soñadoras, que fueron capaces de adelantarse a su tiempo, con una circunstancia muy complicada, con personas que las oprimieron y sociedades que las relegaron a un segundo plano, pero su talento y su brillantez hizo que se convirtieran en leyenda. Y lo más importante, que todas las mujeres son nuestras madres. Sin ellas no tendríamos vida, parte fundamental de todas las sociedades humanas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.